Muy buenos días para todos y todas. Les damos la más fraternal bienvenida en nombre de la Comisión Pesquisidora en el caso del antejuicio 93-2002 que se sigue en contra del Ministro de Comunicaciones, Transporte y Vivienda. Bienvenidos, señores diputados, señora diputada, los equipos técnicos que les acompañan y también al señor Contralor. Mucho gusto de saludarlo, bienvenido, junto al equipo que le acompaña. He recibido una nota acá del señor Contralor, donde me dice que se hace acompañar por el licenciado Mario Leonel Monterroso Velázquez, ¿verdad? Y por el licenciado Eric Estuardo Sagastume Ramos. Es así, ¿verdad? No me equivoqué. Corto. Vamos a apagar este porque si no, todo el tiempo. Va. Entonces le damos la bienvenida. Señores diputados y diputada, la reunión de este día es para correr la audiencia en el marco del cronograma de actividades que tenemos al señor Contralor General de Cuentas, el licenciado Frank Helmut Bode Fuentes, ¿verdad? Entonces, en su momento le hicimos nosotros llegar la nota donde le decimos al Contralor que por medio de la presente le comunicamos que conformamos la comisión pesquisidora nombrada para conocer el antejuicio 93-2022 en contra del ministro Javier Maldonado Quiñones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por lo que en cumplimiento a nuestras atribuciones y con base a lo que establece el artículo 17 de la ley en materia de antejuicio literal E, por este medio le citamos para que en forma personal y sin excusa alguna pueda comparecer ante la comisión señalada, haciéndose acompañar de las personas que considere pertinentes y presente la información relacionada al antejuicio anteriormente identificado, la cual debe venir también por escrito, debidamente firmada y sellada, ¿verdad? Esta es la nota que le hicimos llegar al señor Contralor en su momento. Repito, agradecemos la presencia suya y de sus acompañantes. Y entonces, si no hay algo más de parte de ustedes, diputados y diputadas, pues le concederíamos la palabra al señor Contralor para que nos presente su informe. ¿Estamos? Sí, la metodología sería que primero ellos nos exponen su informe, o es decir, el Contralor nos expone su informe y luego nosotros podemos intervenir. Si en el transcurso de la información que nos presente el señor Contralor hay algo que se quiera precisar, simplemente pues con la señal acostumbrada pedimos la palabra y podemos intervenir, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, señor Contralor, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, honorable señor presidente, respetables diputados de la Comisión Pesquisidora. La exposición la vamos a dividir en dos aspectos, un aspecto técnico y un aspecto jurídico. El aspecto técnico lo voy a exponer yo y el aspecto jurídico el director de Asuntos Jurídicos. El aspecto técnico es de que el fideicomiso fue constituido en función a los elementos establecidos en ley, que es el fideicomitente, fiduciario y fideicomisario, siendo el fideicomitente el Estado de Guatemala, el fiduciario el Banco de Occidente en su momento y el fideicomisario los contratistas. Esta escritura, en la cláusula séptima, en la escritura 184, habla de la conformación del comité técnico. Sin embargo, también analizamos el ciclo de vida del fideicomiso, pues el ciclo de vida está formado de 5 elementos.
El primer elemento es la autorización. La autorización pues queda definida por medio del acuerdo gubernativo 736-98 de fecha 15 de julio de 1999. La Constitución pues se realiza por medio de lo que es la escritura pública 184, autorizada por la escribanía de Cámara y Gobierno. El fideicomiso tiene 3 modificaciones, siendo la última la del 12 de abril del 2010, y en estas 3 modificaciones no se ve modificación al plazo del fideicomiso. Sin embargo, en la última modificación se da por la sustitución del Banco de Occidente por el Banco Industrial, por la fusión por absorción que existió. En estos momentos entra lo que es el fideicomiso a la etapa de extinción, pues en este momento el fideicomiso, al entrar a la etapa de extinción del año 2019 en adelante, el fideicomiso deja de tener la vida jurídica y ya no proceden actos administrativos hasta que se conforme lo que es la comisión de liquidación. Estos procedimientos están enmarcados en el acuerdo ministerial 481-2020 del Ministerio de Finanzas Públicas, y también se encuentra en la etapa de liquidación porque se encuentran realizando los saldos contables dentro de lo que es el fideicomitente y el fiduciario para que se le dé el respectivo finiquito. Algo muy importante resaltar que al momento del vencimiento, el cual pues quedó vencido en el 2019, el fiduciario ya no puede realizar actos administrativos hasta que se conforme la comisión de liquidación. En estos momentos se están llenando todos los requisitos para conformar la comisión de liquidación. No se ha conformado. Eso es muy importante para tomar en cuenta en este procedimiento, porque si bien es cierto existe una orden judicial, pero no hay un elemento básico para poder realizar lo que es el pago derivado a la cláusula séptima, que establece que la conformación del comité técnico, y este comité técnico deja de tener vigencia al momento de liquidarse el fideicomiso. El comité técnico fue constituido para el ciclo de vida del fideicomiso, y como el ciclo de vida finalizó en el año 2019, ya no existe una figura de pago. Ahorita la figura de pago es la comisión de liquidación, pero como todavía no está conformada la comisión de liquidación, no es procedente, no hay un mecanismo para poder realizar algún pago. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo se llama esta comisión de liquidación? ¿Cómo se llama? La comisión de liquidación se hace primero en cumplimiento a todos los requisitos establecidos en el acuerdo ministerial 481, y estos requisitos son todos los actos que ustedes ven en los documentos que yo les en esto. ¿Por qué? Porque ahí está todo el actuar que ha hecho el Ministerio de Comunicaciones en su momento. Y entonces ahí ya van a conformar, por medio de un acuerdo, van a conformar lo que es la comisión de liquidación para saldar todas las deudas. Disculpe, Contralor, una pregunta. ¿No hay tiempo para formar esta comisión? ¿No existe alguna cláusula, algún tiempo para formarla? O sea, desde el 2019 que se terminó el fideicomiso, hasta ahora se está formando esta comisión de liquidación, pero ¿por qué no hay un tiempo para hacer? Fíjese que solo hay procedimientos según el acuerdo de finanzas públicas. Una vez cumplidos los procedimientos, plazos específicos para liquidar el fideicomiso no existen. Exactamente. ¿Cuántos millones tiene el fideicomiso aún? No, este fideicomiso aún tiene como 14, 15 millones pendientes de liquidar. Pendientes de liquidar. Pendientes de liquidar. ¿Tiene un dato exacto? Para que no tuvimos
un dato. No, pero no, es que ese no es el dato, el saldo real del fideicomiso no es este. Esta extinción empezó el 12 de noviembre del 2019, empezó el procedimiento. Es una serie de cartas que envían de la unidad de conservación vial para el ministro lo traslada a finanzas públicas. Y entonces cuando estén todos los requisitos cumplidos en la dirección de fideicomiso del Ministerio de Finanzas Públicas, ahí ya se procede a conformar la comisión de liquidación. Y cuando esté conformada la comisión de liquidación, entonces sí va a existir un responsable, así como lo hace lo que es el comité técnico. Sí. Otra pregunta. No. ¿Usted sabe cuándo el señor ministro inició este proceso de formación de esta comisión? Porque yo creo que es importantísimo para nosotros saber la fecha en la que él inició. Sí, pues dicen que se iniciaron, entonces quisiera saber la fecha. Se iniciaron el 12 de noviembre del 2019. Y la última actuación es el 2 de noviembre del 2023. ¿Fecha? La última actuación el 2 de noviembre del 2023 y la primera es el 12 de noviembre del 2019. Señor Contralor, ¿y en qué consistió la última actuación del 2023? Vamos a leerle aquí. Se traslada el expediente que contiene los documentos de trámite para gestionar y diligenciar la extinción y liquidación del fideicomiso al subdirector administrativo de COVIAL y continuar el trámite de expediente en virtud de existen modificaciones en las minutas por exposición de motivos para la conformación del acuerdo gubernativo, mandato y escritura pública de extinción y liquidación. Gracias, director. Tiene la palabra el Yo diputado tengo otra Gorrilla. pregunta, porque estamos, yo creo que organizándonos y tratando de armar ideas. Teniendo en cuenta que el pago se incumplió en el 2012, ¿verdad? El pago se incumplió en el 2012, cuando el fideicomiso y el comité técnico estaban vigentes. Entonces, ahora, ¿no hay responsabilidad ahí por parte del comité técnico por la falta de pago? ¿Qué creen ustedes? Buenos días, mucho gusto, muchísimas gracias. Dentro de las carpetas que se les entregaron, tienen varios documentos. Dentro de esos documentos, luego del informe firmado por Contralor, tienen una línea del tiempo. Con esa línea del tiempo lo que voy a tratar de hacer es explicar o responder la pregunta del señor diputado. Y para ello vamos a comenzar... ¿Perdone? Sí. Sí, ahí lo tiene. Y para ello vamos a comenzar en el año 2018, que es cuando se emite la sentencia por parte del juzgado cuarto, declarando con lugar la demanda planteada por la empresa que prestó la asesoría, y de igual manera, en su parte resolutiva, el juzgado cuarto lo que resuelve es lo siguiente. Y se los voy a leer muy rápidamente. Dice, por tanto, ese juzgado, sí, así es en el documento 1. Por tanto, es la parte resolutiva de la sentencia, es la penúltima y última hoja. Dice, por tanto, este juzgado, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver, declara con lugar la demanda de declaración de cumplimiento de obligaciones del fideicomitente establecidas en el contrato de fideicomiso promovida por la entidad Profesionales de Servicios Sociedad Anónima en contra del Estado de Guatemala. Y en consecuencia, aquí empieza lo importante. Se declara la obligación del Estado de Guatemala, en calidad de fideicomitente del fideicomiso del Fondo Vial, de incluir en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado los fondos necesarios para cumplir con las obligaciones que dicho fideicomiso adquirió frente a la entidad Profesionales de Servicios Sociedad Anónima, así como efectuar y verificar el traslado de los fondos al fiduciario del fideicomiso del Fondo Vial, gestionado por el Banco Fiduciario Banco Industrial Sociedad Anónima por un monto de 256,000 quetzales.
B, ese es el punto al que yo quiero llegar. Consecuentemente, se declara la obligación del fideicomitente, entre líneas o entre guiones, Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de emitir las órdenes de pago correspondientes a efecto de presentarlas ante el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Vial para que instruya a Banco Industrial a realizar el pago. Entonces yo creo que ahí vamos con la pregunta suya, ¿verdad, señor diputado? ¿Por qué en el año 2018, cuando se emitió la sentencia, si existía el comité técnico, por qué no se ejecutó o se efectuó el pago en ese momento? La respuesta es porque se impugnó esa sentencia. Esa sentencia se fue a apelación, se fue a casación, se fue a amparo, y es hasta el año 2020, el 9 de noviembre de 2020, que está en el numeral 3, que la Corte de Constitucionalidad resuelve. Entonces, a través de todos esos medios de impugnación es que se llevan el año 2008, el año 2019 y casi todo el año 2020. ¿Sumado a qué? En el año 2019, específicamente el 14 de julio, cuando se vence el fideicomiso por haber transcurrido los 20 años, en ese momento, como explicó el señor Contralor, ya no hay comité técnico. Entonces, esa es la respuesta a su pregunta. Ajá. Muchísimas gracias. Ajá. Sí. Bueno, gracias, licenciado. Por favor, tiene la palabra el diputado Jorge Vargas. Gracias, presidente. Compañeros diputados, señor Contralor, gente que nos acompaña. Yo creo que la explicación está bien, pero está muy técnica. Resumido, porque se dan muchos acontecimientos en fechas diferentes. Y lo que yo entiendo es que hay comisiones que han dejado de existir y no por la sentencia que hubo en el tiempo, no se pudo ejecutar. Así es. Cómo no. Gracias, diputado. Por favor, tiene la palabra el diputado Armando Castillo. En la escritura de constitución, buenos días a todos, en primer lugar, gracias. En la escritura de constitución del fideicomiso, cuando establece las diferentes unidades que van a conformar este fideicomiso, en el inciso C de la cláusula tercera dice, cuando habla del fideicomisario, perdón, sí, dice, en el inciso C, dice el fideicomisario. Los contratistas seleccionados conforme las bases de licitación o cotización y los términos de referencia que para el efecto haya elaborado el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de COVIAL y el Comité Técnico del Fideicomiso, y que haya cumplido con las obligaciones de acuerdo a los respectivos contratos de obra y o servicios de mantenimiento vial, también es fideicomisario de este fideicomiso el gobierno de la República de Guatemala a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, actuando a través de la Unidad de Conservación Vial. O sea, ahí queda claro que no porque el comité quedó en suspenso, por así decirlo, ya no había obligación. Ahí queda claro que el gobierno asume la responsabilidad a través del ministerio. Y recordemos que el ministro es el que preside el comité técnico, que hasta la fecha está en proceso, no es que se haya liquidado.
Entonces, yo creo que queda muy claro que la responsabilidad sí estaba en el gobierno de Guatemala, estaba específicamente en el ministro y, como dice ahí, a través de Covial. No se esfuman las responsabilidades por la tardanza de la liquidación de un fideicomiso, en primer lugar. En segundo lugar, hay una sentencia en firme que pasó todo su proceso, y es en ese proceso en que los afectados, en este caso el ministro o quienes representaban en ese momento la contraparte a la empresa que estaba demandando, podía haber presentado todas esas causales y en este caso la parte juzgadora tomar en cuenta este inciso C. De tal manera que no existe que de repente habían responsabilidades y en un momento dado, en el 2019, ya no hay quien responda. Ahí dice claro que también el Estado responde a través del Ministerio de Comunicaciones. Muchas gracias, señor diputado. Definitivamente, en la escritura de constitución del fideicomiso dice que los contratistas van a ser fideicomisarios, ¿correcto? Entonces, Por favor, licenciado, si se acerca más el micrófono. perdone. Sí, definitivamente los contratistas son fideicomisarios como una parte del fideicomiso. Quien autoriza los pagos a realizarse en el fideicomiso es el comité técnico. ¿Y por qué es que se tiene que liquidar el fideicomiso? Para sacar los saldos y los balances. Cuánto dinero hay disponible y cuánta deuda pendiente de pagar hay. Esa es la razón de liquidar un fideicomiso. Es como cuando usted liquida una sociedad anónima. Entonces, cuando se liquida la sociedad anónima, se toma en cuenta los activos, pasivos, balance y se le paga a los proveedores. Y de igual manera, tal vez atendiendo a su segunda pregunta, ¿por qué es que nosotros hablamos de la sentencia y la literal C, la literal B es la importante? Porque para cumplir con la sentencia, la persona a la que fue dictada en contra tiene que hacer lo que el juez le ordena. Es una obligación de hacerla que hay en este caso. Y en este caso le dice, o le ordena emitir las órdenes de pago correspondientes a efecto de presentarlas ante el comité técnico del fideicomiso del fondo vial para que instruya el comité técnico al banco. Y en ese momento, al ya no existir o ya no tener funciones el comité técnico, es que la obligación, conforme la dispuso en sentencia el juzgado, se hace prácticamente casi que imposible de cumplirla. ¿Por qué? Porque le dice, vaya y dele la orden de pago al comité técnico, pero el comité técnico ya no existe. Perdón. Tiene la palabra la diputada Karina Paz. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenos días, colegas. Gracias, contralor y asesores, por estar aquí presentes. Yo lo que veo, diputado, es posibles otros delitos, aquí en lo que dicen los asesores y el contralor, porque el ministro, yo no veo mucho interés en querer realizar esta comisión de liquidación en el fondo vial. Posiblemente hay más denuncias y tenga que liquidar ese dinero y no quiere conformar la comisión de liquidación. Entonces, ¿ustedes por qué no pusieron sanciones administrativas? Desde el 2012, por incumplimiento de pago. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. 11 años que la Contraloría no puso sanciones administrativas por impago de una responsabilidad. ¿Sí pusieron? Pues qué bueno. Entonces hay antecedentes que sí tenían que haber pagado. Sí tenían que haber pagado. Lo están demostrando. Señor Contralor, yo quiero que usted, me diga, porque usted aquí dice, ¿verdad?, en lo que nos envió, la obligación de hacer resulta imposible de cumplirla y la misma queda extinguida.
ustedes van a creer que es imposible que el ministro conforme esa comisión liquidadora. No, perdone, señora diputada, le voy a tomar. Por favor, Disculpe, licenciado. porque no me hace Permítame. sentido. ¿Verdad? Y Tiene que entonces, terminar ella de hablar. la pregunta directa al Contralor, aparte de las sanciones administrativas, porque la sentencia quedó en firme en 2021. Yo quiero saber qué piensa el señor Contralor de que un funcionario no cumpla con una sentencia en firme de un juez. Quiero saber qué opina al respecto. Tiene la palabra el señor Contralor, por favor. Muchísimas gracias. Pues en realidad las sentencias sí la deben de cumplir. Es el mecanismo el que no existe. Porque desde el momento en que finaliza porque el fideicomiso finalizó y al finalizar Mi pregunta es, ¿por qué no existe? ¿Quién es el responsable de que no exista esa figura? O sea, hay un responsable de que esa figura no exista. Esa comisión no se manda por magia. Hay responsables que no han querido conformar esa comisión. Posiblemente sean todos los ministros desde el 2019 para acá. Cada uno de ellos tenga una responsabilidad. Y entonces ahí habría que ampliar la investigación porque no solo es el actual ministro. Tal vez hayan más ministros responsables. Yo no soy quien para determinarlo. Pero entonces ahí hay un incumplimiento porque no se ha hecho la comisión liquidadora. Entonces sí hay responsables. No hablemos de que es que no existe el mecanismo. ¿Quién es el responsable de que no exista el mecanismo? Dígame con nombre y apellido, Contralor, porque aquí estamos haciendo un trabajo serio y necesitamos nombres. Gracias, Contralor. lo que pasa es que el procedimiento de finanzas públicas no dice el plazo, solo dice los requisitos y los lineamientos. Y eso a nosotros, por ejemplo, sí nos afecta porque hay fideicomisos que no se han liquidado desde hace varios años, porque no dice, mire, una liquidación de un fideicomiso para la conformación se debe hacer en 2 años, en 3 años. Solo dice, reúna ciertos requisitos. Y en esa reunión de ciertos requisitos se puede tardar los años que sean. Entonces, yo no es que ande defendiendo a ninguna persona, es el procedimiento el que no tiene un plazo definido. Y entonces, cuando exista ese plazo, ya la comisión de liquidación, ahí sí puede hacer el pago de todos los saldos, porque este es un saldo pendiente de pago. Contralor, perdón, presidente. Y entonces, ¿usted le va a decir al juez que se equivocó? No. Y entonces, ¿cómo hacemos para cumplir la orden de juez? Lo que pasa es de que no es que el juez se haya equivocado, es el mecanismo del pago, es el que se tiene que ver, porque bajo qué partida presupuestaria, bajo qué mecanismo, si el juez dice, mire, que lo hagan por medio del Ministerio de Finanzas Públicas o que lo hagan por medio de la asignación presupuestaria, que el ministerio le puede trasladar al Ministerio de Comunicaciones, se paga inmediatamente. Pero entonces, como en su criterio no dice el mecanismo, la salida es no pagar. Es pagar cuando ya se conforme la comisión de liquidación. Eso puede ser no cumplir la orden de juez durante 10 o 15 años. Pero es que eso ya no es cuestión de nosotros, sino es un procedimiento. Pero es que usted está avalando Es un que procedimiento. no se pague. No, yo no estoy hablando que no se pague. Pues yo diciendo no sé, no hay es que es ahí comisión. donde queda el limbo, porque a mí lo que usted me mandó para mí es muy claro. La obligación de hacer resulta imposible de cumplirla y la misma queda extinguida. Contralor, usted también podría meterse aquí en algún lío, podría considerarlo, yo no sé, ¿verdad? Entonces, para aclararnos, porque de verdad no me hace sentido. Aquí sí hay responsables. Yo tampoco he visto ninguna iniciativa de ley para reformar la liquidación de los fideicomisos en el Congreso de la República. Como que al actual presidente, al pasado y al antepasado, nadie les interesó liquidar. No sé si hay todavía salarios en este fideicomiso, porque en Fonapaz yo creo que sí hay salarios aún. Entonces es un cochinito que tiene plazas fantasmas prácticamente. Entonces sí hay responsables en que no se liquiden estos fideicomisos.
Entonces, por favor, licenciado, gracias. Gracias. Tal vez para tener una mejor ilustración de este tema, a mí me gustaría separar en dos escenarios este asunto. El primer escenario es la deuda, que yo creo que nadie está diciendo que no exista y que debe de pagarse conforme lo que dice la sentencia. Y la otra es la razón de por qué se ha dejado de cumplir o no con la obligación de ese pago. Y tal vez para eso voy a retrotraerme un poco a la sentencia del juzgado cuarto, que en la literal B de la parte resolutiva lo que ordena al Ministerio de Comunicaciones a través del Fondo Vial es emitir las órdenes de pago a efecto de presentarlas ante el Comité Técnico para que conozca e instruya al Banco de Guatemala. Y ese comité técnico es el que ya no existe. Que ese comité técnico es distinto al órgano de liquidación o a la comisión liquidadora propia del fideicomiso. Cuando hablamos... Usted tiene ahí el documento en donde él emitió la orden de pago. El ministro. Pero no porque no lo tengo, pero se presume. O No, por lo menos en lo personal. No, pero nosotros no podemos presumir que él giró una orden de pago. Le respondo, Nosotros tenemos que tener respondo de otra forma. donde se gire la orden de Como pago. esa sentencia fue impugnada, es decir, no estaba firme, pues definitivamente no se emitió la orden de pago por eso. ¿Por qué? Porque se estaban agotando todos los procedimientos, entiendes, apelación, casación, amparo en primera instancia y apelación. Pero después sí quedó firme. Luego quedó firme. Cuando queda firme, ¿qué es lo que tenía que hacer la parte demandada? Emitir la orden de pago a efecto de presentarla al comité técnico del fideicomiso. Pero ese comité técnico ya no existía. Pero porque no lo quisieron armar. No, es que yo creo que aquí es donde está el tema. Hay que separar el comité técnico del fideicomiso de la comisión liquidadora del fideicomiso. Ok. Ajá, entonces esta comisión liquidadora del fideicomiso es la que usted indica que no se ha querido, que no se ha querido armar. Entonces, esa comisión es la que el Contralor en su exposición dijo. Yo les comentaba de que el 12 de noviembre del 2019 se iniciaron las acciones para conformar o hacer la extinción del fideicomiso. Y la última actuación es de fecha 2 de noviembre de 2023. En esa fecha, lo que se hace es que se traslada el expediente que contiene los documentos de trámite para gestionar y diligenciar la extinción y liquidación del fideicomiso, el Fondo Vial, al subdirector administrativo y financiero de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial y continuar con el trámite del expediente en virtud de haberse modificado las minutas de exposición de motivos de proyecto de acuerdo gubernativo, mandato y escritura pública de extinción de dominio. Nosotros entenderíamos que si efectivamente fueron subsanadas todas esas deficiencias que fueron consideradas, lo que procede... ¿Pero ahí está asumiendo o tiene la documentación? No, lo que sucede es que acá en este oficio dice se traslada porque ya fueron subsanadas. Quien decide si fueron subsanadas o no es la Contraloría, sino que es el destinatario del oficio, que son los señores de la unidad de ejecución. Y lo que procedería como un acto posterior, ya con el proyecto del acuerdo gubernativo, mandato y escritura pública, extinción y liquidación, pues es efectivamente que se lleva a cabo el Vicky, acuerdo. entonces, ¿usted qué le diría al juez? Mire, juez, usted no tiene conocimiento, usted no sabe y hizo una resolución que no compete. Lo que sucede es que el juez en el año 2018, cuando emitió la sentencia, la emitió correctamente. No, pero el juez cuarto. Lo que sucede es que el año 2018 a este año han variado las circunstancias y el juez no sabe de eso. Pues yo entendería que sí lo sabe. ¿Por qué? Porque hay una resolución del 19 de septiembre. ¿Y entonces por qué cree que así es la resolución, si no se puede pagar? No, lo que sucede es que esta resolución lo que está... Vamos a ver. La sentencia se divide en varias partes. La primera es una obligación de hacer, que es trasladar la orden para que lo conozca el comité técnico del fideicomiso que no existe. y se efectúe el pago. Entonces tenemos las dos cosas, la orden al comité técnico y el pago. El comité técnico ya no existe. Por lo tanto,
en el oficio que leyeron hace un rato, lo que se hace es entrecomillar lo que dice la resolución del juzgado cuarto en una ejecución de sentencia. Eso no implica que por ya no existir el comité técnico del fideicomiso, esa deuda declarada no se pueda pagar. Pero sí se puede pagar en el renglón de sentencias judiciales. Exactamente, pero como forma parte del fideicomiso y la orden del juez es que se pagara a través del fideicomiso, ahora que ya esté conformada la comisión liquidadora del fideicomiso a la hora de hacer su balance de cuál es el capital con el que se dispone o el saldo y los proveedores o los acreedores, más bien dicho, ahí se irá a pagar. O sea, la estrategia es no conformar nunca la comisión liquidadora del fideicomiso para no pagar nada. Si no se conforman, no se paga nunca nada. Y ahí se queda el enredo. Y la Contraloría no pone ni siquiera sanciones administrativas por falta de pago. Porque sí tienen que haber sanciones administrativas, que son diferentes a las penales. Porque ustedes dijeron que sí tenían algunas, pero del 2021, 22 y 23, por lo visto los eximieron. No hay responsabilidades por no pagar. O sea, aquí el que debe de decidir qué fue lo que pasó, yo no sé si la Contraloría General de Cuentas es la institución adecuada que deba decirlo, ¿verdad? Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Me han pedido la palabra el diputado Ligorría y después el diputado Castillo. Antes quiero decir algo con relación a este tema, señor Contralor. Yo tengo los informes de auditoría del 2017 y 2018. De conformidad con el informe de auditoría financiera y de cumplimiento del fideicomiso de Covial del 2017, en el hallazgo 3 se sancionó por no realizar diligencias necesarias para obtener los recursos que solvente las obligaciones contractuales al director y al comité técnico del fideicomiso. Eso consta pues en el informe de auditoría de la Contraloría. Ahora, ¿qué pasó con esto, señor Contralor? Luego, digamos, están las sanciones que emite la Contraloría. ¿Qué pasó con esto? Porque ellos reiteradamente han incumplido, han venido incumpliendo. Y con lo que ahora nos dicen ustedes, queda mucho más claro que no ha habido voluntad de parte de las autoridades que tienen la obligación de cumplir con crear ese mecanismo que usted dice que no existe el mecanismo. El mecanismo sí existe, sí está dado, pero es cuestión humana. Efectivamente, tal vez cuando se hizo la ley en este sentido, quedó ese vacío de no poner un plazo concreto. Pero tal vez los legisladores nunca pensaron que las autoridades iban a actuar de esta manera para no cumplir. Porque aquí lo que se ve en realidad es que hay falta de voluntad. No es solo este ministro el que lo sabe. Desde el 2019 para acá han pasado 4 o 5 años. Y toca a anteriores ministros. Pero ninguno ha tenido la voluntad de cumplir con esa obligación. Y precisamente parte de lo que estamos viendo nosotros acá de este antejuicio es el incumplimiento de la obligación que tenía el ministro con la orden del juez, con la orden que emitió el juez. Para nosotros quedó en firme el 1 de julio del 2021, esta orden del juez, y no la cumplieron. Quizá parte del cumplimiento debió haber sido crear esa comisión liquidadora y continuar con el procedimiento que el licenciado nos dice, ¿verdad? Pero no ha habido esa voluntad, ¿verdad? Y entonces, para nosotros, ¿qué ha hecho la Contraloría?
a partir de que se constata que no hay pues cumplimiento y que no hay voluntad de parte de las autoridades de cumplir con esa orden judicial, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que nosotros queremos, y que nos expliquen qué pasó con estos hallazgos, qué pasó con estas sanciones, ¿verdad? Porque el hallazgo se siguió dando en adelante porque no han cumplido. Ellos no han cumplido. Si fueran tan amables de... Explíquenos usted, Contralor, por favor. Pues el hallazgo, efectivamente sí se deja un hallazgo por una deuda. Sin embargo, al estar finalizado, o sea, al haber terminado el plazo del fideicomiso, ya cuando se encuentre la comisión de liquidación conformada, la Contraloría General de Cuentas debe ver si los saldos son reales o no son reales. Si son reales o no son reales. Exactamente, para ver los saldos que la unidad ejecutora tiene con los proveedores. Entonces, esa conformación de la liquidación es ahí donde empieza el procedimiento, donde llega otra vez la Contraloría General de Cuentas, porque ahorita la base legal, o sea, el fideicomiso en sí, está en proceso de extinción. Y entonces es una parte meramente administrativa. Sí, por supuesto, señor Contralor, pero es ahí donde nosotros vemos que no ha habido voluntad de querer cumplir. Y el asunto es que este proceso legal ha avanzado hasta el punto del antejuicio, pero detrás de esto hay una serie de procesos legales. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿El Estado va a cumplir o no va a cumplir? A través del ministerio, y ahí el responsable pues es el ministro, ¿no? Y nadie puede decir nada con relación a este tema. Nosotros, eso es lo que vemos, que ustedes llegan a un punto en el que dicen es que no, nosotros no podemos decir nada más porque no hay comisión liquidadora y por lo tanto no se puede proceder al pago como lo establece la orden judicial. Es decir, esto lo que nos está diciendo es entonces que el Estado va a incumplir de manera indefinida. No hay manera. O sea, las personas agraviadas, las empresas agraviadas en este caso, no tienen esperanza alguna de que el Estado cumpla con lo que en su momento quedó firmado en un contrato, ¿verdad? Porque esta empresa terminó hace muchos años la consultoría. Y desde entonces para acá, pues ¿qué? Desde el 2011, 2012, ¿cuántos años han transcurrido? Y la empresa no tiene, esta empresa, pero aquí hay violación de derechos humanos, ¿verdad? Porque a todos los empresarios a quienes se les adeuda, entonces no tienen esperanza alguna de que el Estado cumpla. Y nadie puede hacer nada. Las órdenes se pueden evadir diciendo que no hay comité técnico, que el fideicomiso ya venció y que no hay comisión liquidadora y no hay responsable de que esa comisión liquidadora se integre y funcione. Por favor, tiene la palabra el diputado Ligorría y después el diputado Armando Castillo. Gracias. Modifiqué mi pregunta en base a lo que he estado escuchando en la audiencia. Entonces, ustedes están diciendo como Contraloría que la empresa no incumplió, que el MISIBI no incumplió el pago. ¿Es correcto? Bien, muchas gracias. Lo que nosotros estamos diciendo es que nadie discute que exista una sentencia donde se obliga a pagar una cantidad de dinero. No, lo que sucede es que, como le comentaba anteriormente, yo creo que nos tenemos que ir a la sentencia. O sea, ¿qué es lo que ordena el juez? ¿Sí? Y lo que el juez ordena
porque dice, concretamente se declara la obligación del fideicomitente de emitir las órdenes de pago correspondientes a efecto de presentarlas al comité técnico del fideicomiso para que éste ordene el pago. Lo que nosotros estamos diciendo es que el comité técnico dejó de existir al momento que venció el plazo del fideicomiso. Eso es lo que nosotros estamos afirmando. Y que el mecanismo del pago es cuando se cree el órgano liquidador del fideicomiso, que son los procedimientos que están establecidos en la ley. Perdóneme, licenciado, pero en palabras, yo soy de Coa. En palabras sencillas, lo que estamos diciendo, lo que ustedes están diciéndonos acá nosotros como comisión es de que ustedes no creen que la empresa haya incumplido el pago, pues así de sencillo. Sin estar redundando tanto, ¿verdad? El ministro. Entonces, yo creo que eso va a ser algo que tenemos que tomar muy en cuenta nosotros como comisión a la hora de presentar nuestro informe, ¿verdad? Porque esto es, en resumidas cuentas, lo que podemos observar por parte de la Contraloría de Cuentas. Sí, claro, no definitivamente, pero sí, de hecho, sí no, exacto, ni nosotros tampoco. Pero eso yo creo que nos va a ayudar muchísimo a nosotros a la hora de establecer, a la hora de enviar un informe o a la hora de hacer nuestro informe, ¿verdad? Para incluirlo. Muchas gracias, presidente. Gracias, compañeros. Gracias, diputado Ligorría. Tiene la palabra el diputado Armando Castillo y después el diputado Jorge Vargas. Gracias, presidente. Voy a hacer el uso de la palabra reiteradamente, presidente, tratando de ser muy puntual, y quisiera que el Contralor me fuera respondiendo. Una de las funciones de la Contraloría es recomendar y viabilizar. ¿Ves así o no? Sí, puede hacer recomendaciones. Dado de que este es un proceso que conforme pasa el tiempo perjudica el erario nacional, porque cada mes que pasa se acumulan más intereses. Usted dice que esto no se puede pagar porque la orden dice que tiene que llegar a comité técnico y que comité técnico ya no existe. Está claro, ¿verdad? Si comité técnico ya no existe, entonces, ¿en qué momento se va a hacer efectiva esta sentencia si comité técnico ya existe? La pregunta es, ¿hay algún momento en la línea de tiempo más adelante en donde el comité técnico sí se pueda constituir o ya no se puede constituir el comité técnico? Honorable diputado, lo que pasa es que el comité técnico deja sus funciones, finaliza sus funciones cuando termina el plazo del fideicomiso. Entonces ahorita empieza el proceso de liquidación. Sí. Sin embargo, podría analizarse el mecanismo como el fideicomiso tiene 3 elementos. ¿Tiene qué? 3 elementos. Y uno de los elementos es el fideicomitente. Exacto. Entonces la resolución judicial habría que hacer una exposición de motivos al señor juez para ver si... ¿Pero esa no es la función de la Contraloría? No. Eso no es función mía. Es una función netamente administrativa. Podría hacerle una recomendación, una sugerencia para que uno de los elementos del fideicomiso, que podría ser el fideicomitente, porque ahorita lo que sí existe, o sea, lo que no existe es el comité técnico. Claro. Pero uno de los elementos del fideicomiso todavía está porque no ha terminado la función de extinción. Exacto. En ese sentido, el fideicomitente, que es el señor ministro de Finanzas Públicas, le puede hacer el señor juez y decirle, mire, el pago lo pueden realizar por medio del fideicomitente, o sea, como es una orden judicial. Sí, pero rector, mire, Contralor, por eso mi pregunta es, ¿hay un momento en el que el comité técnico pueda constituirse más adelante o ya no? Ya no. Entonces quiere decir que esa sentencia tiene un error, digamos, de concepto, porque dice que vaya al comité técnico y este ya no existe y este ya no se puede constituir, ¿ya? Es el plazo. Ahí es donde debió haber existido
una intervención de recomendación de parte de la Contraloría para resolver este tema, lo cual no se hizo. Le hago otra pregunta. En Covial existe el Consejo Consultivo para atender los temas que no son de comité técnico. ¿Ustedes tomaron en cuenta eso, que existe el Consejo Consultivo en donde están representadas casi las mismas organizaciones del comité técnico y presididas siempre por el ministro? No, porque son dos entes diferentes. Una es específicamente para dar cumplimiento a la escritura 184 y la otra es para la unidad de conservación vial, es que esta estaba en función al fideicomiso. Entonces, y no es de que el señor juez esté malo, sino que es en el 2018 cuando emiten esa sentencia, dice comité técnico, y ahí sí existía. No está mal, todos los procedimientos legales son los que hicieron que ahí está el cuando incumplimiento. llega después, ya en el 2019 sí se termina la función del comité técnico. Bueno, una pregunta, Contralor. Si ya no existe el comité técnico, ¿cómo se puede viabilizar el cumplimiento de esta sentencia? ¿A través de la comisión liquidadora? A través de uno de los elementos del fideicomiso, porque los elementos del fideicomiso... Que es el ministro, Pero con una rectificación podría ser, o alguna situación de judicial, porque el comité técnico sí dejó de existir, entonces solo sería que le haga una propuesta al juzgador para que él analice si se puede hacer por medio del fideicomitente ese pago. Contralor, usted tiene perdón, presidente. Sí, solo porque ella va a intervenir en un tema por favor. Gracias, presidente. Contralor, ¿usted tiene conocimiento de la resolución que hizo la Corte de Constitucionalidad con fecha 29 de junio del 2023, en donde rectifica y le ordena al juzgado cuarto aplicar el artículo 86 del decreto 25/2018? Y le quiero leer el artículo, por eso le pregunto si tiene conocimiento, porque tal vez no les ha llegado a ustedes, porque esta es relativamente nueva, es de fecha 29 de junio del 2023, y la CC hace mención al artículo 86 del decreto 25/2018. Que dice así, artículo 86, extinción de fideicomisos. Para la extinción de los fideicomisos constituidos con los recursos del Estado, las entidades responsables que administren y ejecuten fideicomisos deberán obtener dictamen favorable del Ministerio de Finanzas Públicas. La extinción de los fideicomisos constituidos con recursos del Estado se sujeta en primer lugar a las condiciones pactadas en el contrato. De común acuerdo se podrán pactar nuevas condiciones aplicando los procedimientos modelo que para el efecto publiquen dicho ministerio a través del ente rector. Y el segundo párrafo dice, la existencia de cartera crediticia morosa no será causal de extinción para los fideicomisos constituidos con la finalidad de recuperar y administrar cartera vencida y demás activos, pasivos o patrimonio proveniente de otros fideicomisos. Hay dos párrafos más. Y el juzgado cuarto corrige con fecha 23 de agosto del 2023. El señor ministro ahí todavía tenía opción de meter esto en el presupuesto 2024, no está, nosotros ya tenemos copia en nuestro expediente que no se solicita en el presupuesto para el 2024. Yo les solicitaría a ustedes hacer una auditoría administrativa en este caso, ya con los documentos que les acabo de citar, que por lo visto aún no constan en su despacho, señor Contralor. Esta de la Corte Constitucional de Constitucionalidad con fecha 29 de junio del 2023 y de juzgado cuarto 23 de agosto del 2023 para ver si corresponde alguna sanción administrativa por no haberlo solicitado en el presupuesto 2024. Gracias, Contralor. Yo quiero seguir con unas interrogantes que tengo. Si el comité técnico ya no tiene función, entonces en la exposición de su asesor él decía que cuando se haga la comisión liquidadora ahí se puede hacer de acuerdo a los fondos que tenga en ese momento el fideicomiso todavía, cuando ya se extinga totalmente. ¿Saben ustedes cuántos fondos tiene el fideicomiso actualmente?
14 millones. Ya no tiene fondos. Ese fideicomiso ya no tiene fondos. Entonces lo que estamos haciendo un círculo vicioso porque decimos, tiene que ser comité técnico, pero comité técnico ya no existe. Tiene que ser cuando la comisión liquidadora diga que ya se puede, de acuerdo a los recursos, pero ya no hay recursos. Pero mientras damos ese círculo siguen pasando meses y se encarece cada vez más para el erario nacional el pago de estas deudas porque es una responsabilidad del Estado y ahí es donde entra esa recomendación porque la Contraloría General de Cuentas, una de sus funciones más importantes es cuidar del buen uso de los recursos del Estado. Totalmente. Yo les quiero preguntar, ¿saben ustedes de la última liquidación que hizo el comité técnico antes de extinguirse? La última liquidación que hizo el comité técnico antes de extinguirse se le hizo a una empresa llamada Pixa, que tenía una deuda de 8 millones, alrededor de 8 millones, y pagaron más de 20 millones, 22 millones. Quiere decir que se pagaron alrededor de 14 millones de intereses sobre el capital que se tenía. De 8 millones la deuda creció a 22 millones y lo pagó, fue como el rescoldito, lo último que iba quedando de los fondos. Y si esto no se le viabiliza y se resuelve, eso es lo que se espera. O sea, empresas que hicieron un trabajo y ahora están cobrando, imagínense, de 8 a 22 casi es el triple que se está cobrando, que se está pagando por el incumplimiento. Ahí es donde entonces queda esa interrogante, ¿por qué esa falta de recomendación para resolver algo? Si decía comité técnico, pero este ya no existe, hasta la comisión, y cuando la comisión liquidadora se integre y diga, ok, páguese, no hay fondos, y ahí ¿qué va a pasar? Sigue creciendo ese monto que le está saliendo sumamente caro al Estado. Entonces, además de eso, que ya estamos hablando de plata constante y sonante, porque ahí le puse un solo ejemplo. Pero ¿saben ustedes cuántos otros juicios, igual que este que estamos tratando, están en cola y que están ahí listos, ya a punto de tener sentencias, o algunos ya en esa fase, también con este problema? Y que vamos a caer a lo mismo de un círculo vicioso de comité técnico, liquidadora, y que no hay fondos mientras siguen creciendo. Pero ¿cuál era el mandato que tenía acá la autoridad, tanto Covial como el ministro? Era provisionar, no necesariamente, porque por ejemplo, si en el presupuesto del año pasado o del anterior o de para el otro año viniera presupuestada esta deuda para pagarse en el momento en que se resuelva, pues ahí salvan su responsabilidad. Y ustedes no podrían ir en contra de ellos porque ellos lo provisionaron para cumplir una orden que están recibiendo. Y si en el transcurso de ese tiempo viene una contraorden, pues sencillamente no se paga. El problema es que no ha habido la voluntad ni siquiera de provisionarlo, ni siquiera de ponerlo en un presupuesto. Habiendo partidas, porque tenemos el informe del Ministerio de Finanzas donde dice claramente cuáles son las partidas para pago de sentencias. Ahí está. Y no se provisionó, o tienen información ustedes de que sí la autoridad lo provisionó mientras se dilucidaba este embrollo de conceptos técnicos de los cuales ustedes nos están hablando hoy. ¿Lo provisionó la autoridad? Porque con eso salva, yo diría que cumplieron una responsabilidad. ¿Saben ustedes si lo provisionaron? Si lo pusieron en uno de los 3 presupuestos que han pasado después de que vino la orden. No, yo desconozco esa situación. Y no sería uno de los elementos que ustedes tendrían que estar auditando, que sí se haya cumplido con provisionarlo, porque esa es la primera responsabilidad, provisionarlo. Porque si no se provisiona, no hay fondos para pagar en el momento en que se dilucide, que diga sí se puede pagar, ok, ¿y de dónde? Si no se provisionó en un presupuesto. Lo que pasa es que eso sí se puede hacer por medio de transferencias.
O sea, del presupuesto de ejercicio fiscal puede hacerse transferencias para la cuenta 913 y se pagan. Eso sí se puede hacer en el... Es una modalidad, ¿verdad? Puede ser, es una modalidad. Y usted mismo está diciendo ahorita que sí se puede con transferencias. Sí, se puede hacer una transferencia que se puede hacer. Si hay voluntad. Entonces, sí se puede. Sí, eso estoy viendo. Muchas gracias, Contralor. Gracias, presidente. Presidente, solo para leerle el artículo. Por favor. Gracias, presidente. Esto es lo que ustedes van a poder ver en la resolución de la CC. Perdón, ¿qué número de expediente es? Permítanme. Para poderla descargar o buscar. Vamos a ver. No sé porque tengo una imagen acá, pero se lo voy a hacer llegar. Ahorita lo voy a buscar. Aquí está, es el expediente 53 53-2023 y 56-2023 y 56-2023 acumulados. Dice: extinción de fideicomisos, las obligaciones de regularización de anticipo y otras que de conformidad con la normativa vigente tengan afectación presupuestaria y que hayan quedado pendientes al vencimiento del plazo contractual de los fideicomisos deberán ser cumplidas por las entidades responsables con cargo a las asignaciones de su presupuesto vigente. Ahí sí ya no hay pierde. Dichas entidades deberán gestionar las modificaciones presupuestarias necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta disposición. Ahí sí ya queda claro. Perfecto. Gracias. Solo antes de darle la palabra al diputado Vargas, eso que les acaba de leer la diputada, lo establece claramente la ley del presupuesto, el decreto 25/2018. Establece claramente cuando habla de la extinción de fideicomisos. Ahí dice: las obligaciones de regularización de anticipos y otras que de conformidad con la normativa vigente tengan afectación presupuestaria y que hayan quedado pendientes al vencimiento del plazo contractual de los fideicomisos deberán ser cumplidas por las entidades responsables con cargo a las asignaciones de su presupuesto vigente. Y dice: dichas entidades deberán gestionar las modificaciones presupuestarias necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta disposición. Así lo establece claramente. Entonces, sí hay salidas. Repito, aquí lo que no ha habido es voluntad, y entonces ustedes, señor Contralor, deben tener en cuenta todo esto a la hora de practicar las auditorías para proceder como corresponde, porque la impresión que da, por lo que ustedes hasta el momento nos han dicho, es como que se está justificando el incumplimiento del ministro y del Ministerio de Comunicaciones. Esa es la impresión que se deja, ¿verdad? Porque pareciera que ustedes nos están diciendo que no hay salidas, que no hay posibilidades y que no hay comité técnico y todo ese círculo vicioso al que caeríamos y prácticamente llegar a la conclusión de que entonces no se puede cumplir con la orden del juez y que no pueden cumplir con las obligaciones que tienen pendientes, que son muchas, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que no es correcto. Señor Contralor, yo le pido que ustedes vean esto y que al tenor de esto ustedes puedan proceder a emitir los hallazgos y las sanciones correspondientes, ¿verdad? Tiene la palabra el diputado Jorge Vargas. Gracias, presidente. Bueno, se han escuchado diferentes argumentos aquí de los compañeros muy válidos. Y yo llego a la conclusión: si el señor ministro o señor Contralor hace cumplir lo ordenado por la sentencia que ya está firme y paga la deuda de X o Y forma, puede ser acreedor de una sanción. Mi pregunta es: ¿hay una sanción en la ley que se le pueda poner a la hora de él cumplir? ¿Y de cuánto sería esta sanción?
Pues como 2 veces no se puede sancionar un mismo hecho. 2 veces no se puede sancionar un mismo hecho. Pues aquí la situación es de que 2 veces no se puede sancionar un mismo hecho. Entonces, 2 veces no podemos sancionar un mismo hecho. Al momento de pagar al señor ministro, ahí se queda terminada la situación. Solo es que a lo que voy es que el tema, hay un tema penal ya en un ente jurisdiccional y un tema más administrativo con ustedes. A la hora de él hacer el pago, ustedes lo sancionarían. ¿O ya hubo una sanción previa? Por lo que yo entiendo. Sí, aquí ya hay una sanción en el 2017 que incluye todos estos montos. Pero eso es distinto a la sentencia firme. Por eso es válida la pregunta. ¿Qué sanción podría? Porque ustedes nos explicaron acá que no pueden hacer el pago, porque no existe comité y... Entonces, si el ministro paga, ¿qué sanción le podría aplicar? Tendríamos que hacer un proceso de auditoría para ver esta cuestión. Tendríamos que hacer un proceso de auditoría específicamente al pago para ver dentro del proceso de auditoría qué procede. O sea, Yo voy a eso, señor Contralor. O sea, han habido administraciones previas que han ido evadiendo el tema. Pero este ministro, porque ya tiene un caso penal muy serio, hace el pago, pero hay una sanción previa que usted pues claramente lo dijo que en el 2017 se efectuó. ¿Hay otra sanción porque él pagó? pues debería, lo que se debe hacer para este caso en específico es practicar la auditoría al pago. Y como existe una sentencia judicial de pago, pues él administrativamente si paga está cumpliendo con la sentencia. Pero sí hay que hacerle una auditoría específica al procedimiento. Ahora el diputado Armando Castillo. Gracias, presidente. Le hemos dado una vuelta en función de decir que no podría pagar debido a que la orden dice que tiene que ser vía comité técnico, ¿verdad? Pero yo quiero leer la ejecución de sentencia. Si la tienen a la mano para que la vayamos viendo. Ejecución de sentencia de fecha 26 de febrero del 2021, fecha en la que ya estaba en funciones el ministro. ¿Sí? Ejecución. Perdón, si no la tenemos, la que nosotros tenemos es la del 19 de septiembre de 2023, que también es ejecución de sentencia. Pero la tenemos, si alguien la tiene por ahí para que sea. Pero fíjense de qué fecha es. 26 de febrero del 2021. Dice en numeral 6 romanos A y B. Lo voy a leer textualmente. ¿Cuál es la orden que da el juzgado? Dice en el inciso A, orden del juzgado, dice: programar en el presupuesto de ingresos y egresos vigente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda el espacio presupuestario necesario para cumplir con el compromiso adquirido con la entidad Profesionales de Servicios Técnicos Sociedad Anónima por un monto de 256,000 quetzales más los intereses legales y moratorios que se hayan ocasionado y los que se ocasionen hasta el respectivo pago. Inciso B, llevar a cabo todas las operaciones y actividades administrativas que correspondan de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del decreto 2518 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de la Nación. No menciona al comité técnico. No está mencionando al comité técnico. La orden va directa al ministro para
presupuestar el pago del capital más los intereses. Y en el inciso A y el inciso B deja clara la orden que está dando el juzgado y no está mencionando al comité técnico. O sea, nos fuimos casi nos hemos dado toda la reunión hablando de ese impasse por el comité técnico, pero la orden de ejecución del febrero de 2021 dice claramente, es una orden al ministro de presupuestar y cumplir con toda la norma presupuestaria y no menciona para nada al comité técnico. El micrófono, porfa, porque así nos escuchan. Enciéndalo, por favor, controlador. Gracias. Esa sí no la tenemos, señor diputado, solo tenemos la del 19 de septiembre del 2023, pero la vamos a ver. ¿Cuál tiene, dice? Perdone, gracias. La del 19 de septiembre de 2023. Ay, Dios. ¿Y usted tiene Pero la del 2021? Este es 2021 Claro. y es una orden de ejecución. Claro. Una orden de ejecución que no menciona al comité técnico, de tal forma que aquí sí hay un incumplimiento del ministro, ni siquiera es del director de Covial, ni siquiera tiene que ver el director de Covial, es el ministro el que recibió la orden y él lo pude leer yo ayer, que él puso puso una apelación y puso amparos y las 3 veces, y lo puso en contra de esta ejecución, y las 3 veces le fue rechazado y quedó en firme. Entonces, el incumplimiento es claro del ministro. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué ustedes no lo tienen? Sí me causa duda, ¿verdad? Muchísimas gracias. La Contraloría no es parte dentro de ese proceso de ejecución, fue parte dentro del amparo de la CC. Entonces, tal vez haciendo alusión a su comentario, señor ministro, yo creo que lo que queda muy claro con la resolución del 2021 es que hay que pagar, ¿verdad? Y entonces ahí es donde vuelvo yo a diferenciar las dos situaciones. Nadie está discutiendo la deuda, que es una deuda que se tiene que pagar, que es... Una cosa es la deuda. Y en ese caso no estamos hablando de la deuda, estamos hablando del incumplimiento de una orden judicial. A eso quiero llegar, señor diputado. Perdone. Entonces, tenemos la resolución del 19 de septiembre de 2023, emitida 2 años después de la resolución del 2021. Entonces, por eso es que yo quiero separar la obligación de pagar con la forma en pagar esa obligación. Entonces es donde la resolución de 2 años después del 2021 dice: así como sus ampliaciones, por lo tanto, en virtud de dado cumplimiento dicho ministerio, la obligación de hacer resulta imposible cumplirla y la misma queda extinguida. Solo quiero terminar. Como hace un momento hablaron, usted se ha podido ver que en la ejecución de la sentencia hay diversas resoluciones. Entonces, lo que podría ser una recomendación, justamente como se mencionaba anteriormente, es que la parte interesada, que es la ejecutante, solicitara, como muy bien se dijo, que otra de las partes que formaron el fideicomiso quedara como responsable, y así se evita lo que es la comisión liquidadora del fideicomiso. La orden de ejecución dice claramente, y se lo está ordenando al ministro, no hay necesidad de que tenga que solicitar algo que ya ordenó el juzgado. ¿Por qué tendría que venir ellos a solicitar si el juzgado ya se lo ordenó al ministro, que lo presupueste y que ejecute el pago? No entiendo por qué su recomendación de que la demandante tenga que pedir lo que el juzgado ya ordenó. Sí, no, yo estaba haciendo alusión a la resolución del 2023, en ese sentido, a mi respuesta. Con lo que usted menciona, con la del año 2021, pues justamente lo que vamos a hacer es obtener una copia de lo mismo para proceder como corresponde, que como muy bien podría ser, y lo indicó el señor Contralor, pues es hacer un examen especial de ese evento. Gracias. Gracias. Diputada, es en relación al... Sí. Por favor. Gracias, presidente. Contralor, usted nos envió un oficio a la comisión
¿verdad? En donde basa prácticamente en la sentencia nacional emitida el 19 de septiembre de 2023. Yo quisiera que nosotros pudiéramos... nadie puede presumir ignorancia de la ley, y ellos están presumiendo 3 resoluciones que no conocen antes de esta, del 2023, y ustedes nos mandaron una opinión respecto al 2023 sin tener conocimiento de lo que dijo la Corte de Constitucionalidad el 29 de junio. Esto tiene fecha 17 de noviembre y lo hicieron en el 2023. Luego, la del juzgado cuarto, 23 de agosto del 2023, y la que le leyó el diputado, que es la orden de ejecución del 2021. Así que prácticamente esto queda sin efecto, porque ustedes no tenían el conocimiento de toda la información. Y entonces, ¿cómo se atreven a mandarnos una opinión que dice que la obligación de hacer resulta imposible cumplirla y la misma queda extinguida si hay resoluciones de la máxima corte del país en donde lo ordena? Me gustaría, presidente, si usted lo permite, que el asesor pudiera solo aclarar lo que nos envía la parte de atrás de la Contraloría para que nos quede claro. Por favor, tiene la Gracias. palabra el señor asesor. Gracias, presidente. Analizando con el equipo de asesores de acá de la comisión, esta es una resolución un tanto complaciente y, como vulgarmente se le podría llamar, una resolución gallo-gallina, ¿verdad? Donde está la chibolita para ver cómo confundimos a las personas. Si nosotros analizamos, y veo que la interpretación de ustedes es que por lo tanto, en virtud de haber dado cumplimiento dicho ministerio a la obligación de hacer, resulta imposible cumplirla y la misma queda extinguida, porque ustedes hacen referencia en el oficio, ¿verdad? Y lo subrayan y lo ponen en negrías. Esta no es la resolución de la juez. Incluyeron dentro de ese texto, que es el por tanto, que es antitécnico, esa parte que lo dijo el ministro. Ese es el argumento del ministro, ¿verdad? No es la resolución de la juez. A veces se toma nota que el ministro, en el numeral 3, ¿verdad?, de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, dentro del ámbito de su competencia, ha realizado las actuaciones e instruido donde corresponda desde el año 2022 en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de mérito, así como sus ampliaciones y modificaciones, como por lo tanto, en virtud de haber dado cumplimiento dicho ministerio, la obligación de hacer resulta imposible cumplirla y la misma queda extinguida. El problema acá es que a esto no le pusieron comillas, porque esto fue lo que alegó el ministro. Pero lo que resuelve la juez, se toma nota de lo manifestado por el ministro. Y en el cuarto, visto el estado que guardan los autos y de conformidad con lo establecido por los artículos 165 de la ley del organismo judicial, se rectifica. Ese es un punto totalmente diferente. No se está rectificando la resolución en cuanto a la orden de pago. No se está rectificando la resolución en cuanto a extinguir la obligación de pago. Lo que se está rectificando es el sentido en que el cargo de la abogada Lubia Isabel Velázquez Soto es jueza y no como se consignó. O sea, es una cuestión totalmente diferente la rectificación. O sea, es decir, que la sentencia del año 2018 sigue vigente y la de la ejecución de la sentencia también. Por lo tanto, no podemos tomar como palabras de la resolución de la juez de que se ha extinguido la obligación de pagar, ¿va? Solo por la interpretación que se le debe dar. Esto no es solamente mi opinión, sino, como lo he manifestado, ¿verdad?, es la opinión del equipo jurídico de la comisión pesquisidora. Gracias, señor. Gracias. Yo creo que ahí queda totalmente claro. Disculpe, licenciado, mire, yo quisiera que nos digan, ya para terminar esto, señor Contralor, a criterio de la Contraloría General de Cuentas, ¿el señor ministro cometió incumplimiento de responsabilidad? Habiendo escuchado. Teniendo en cuenta el contexto de la reunión, por favor encienda su micrófono y nos contesta.
Mira, en función a todo lo que hemos conversado en estos momentos, yo considero que lo más prudente es hacer un examen especial de auditoría específicamente a este caso. Lo más conveniente es hacer un examen especial de auditoría específicamente a este caso. Y entonces nosotros les traemos ya la información la semana entrante ya de la auditoría específica para que se analicen todas las resoluciones y sí es necesario una investigación. y ya se pasa. Bueno, queda pendiente esa auditoría concreta también para establecer qué pasó, ¿verdad? Ahorita, diputado, fíjese, señor Contralor, que tenemos nosotros aquí dentro del expediente un oficio que el señor ministro le envía al director de Covial, casi como lavándose las manos, porque a él se le ordena que cumpla, al ministro, y ya vimos que vías para cumplir tiene, recursos para cumplir tenía de sobra, pero no hubo voluntad y es lo que tendrá que explicar por qué no hubo voluntad de hacer estas cosas, ¿verdad? Pero en este oficio que le envía el 20 de junio del 2023, ya cuando muchos de los recursos planteados por él se los han dado sin lugar, él le dice, en una de las partes, le dice, y se le ordena iniciar las gestiones y o diligencias que sean necesarias para su efectivo cumplimiento a la obligación judicial referida y con ello evitar contingencias legales que puedan ser más gravosas para el patrimonio del Estado. Él está reconociendo con esto. O sea, si le está dando la orden, a él le dieron la orden, pero él se la pasa al director de Covial. Y el director de Covial dice que no cumplió lo que le dijo su jefe porque hizo consultas a la PGN. Consultas que no sabemos qué le dijeron, pero según ellos, por esas consultas, no procedieron a hacer las diligencias que le ordenó su jefe. O sea, ya se dieron cuenta cómo es esta situación. Así que queda muy claro para nosotros que ha habido un incumplimiento y que no hay voluntad de parte de las autoridades de cumplir. Tiene la palabra para ir finalizando el diputado Armando Castillo porque tenemos ya la próxima. Gracias, presidente, y muchas gracias al Contralor y su equipo. Quisiera solamente proponer, si así lo considera la comisión, de que como acá esta no es una audiencia para juzgar el actuar de la Contraloría, sino solamente para tener los elementos necesarios por el tema del ministro. Sin embargo, para esos criterios, nosotros lo que tenemos es de parte de ustedes un oficio donde nos dicen lo que ya acaba de leer la diputada Karina Paz. Yo preguntaría si a la luz de lo que se ha visto ahora y teniendo ustedes esa ejecución de sentencia en 2021, ¿ustedes cambiarían ese oficio para que tengamos nosotros un elemento de parte de ustedes que no riña con la realidad? Independientemente de que la auditoría que ustedes van a hacer, pues se va a llevar, considero yo, más tiempo del tiempo que nosotros tenemos para emitir nuestra opinión, porque lo que emitimos es una opinión. Entonces, nosotros estaríamos tomando la opinión de ustedes en base a un oficio que no contempló algunos documentos que hoy ustedes saben que existen y que a mi criterio con eso ustedes debieran de tomar esos documentos y cambiar ese oficio para que entonces tomemos en cuenta algo más acorde a la realidad y no algo que está en base a lo que ustedes desconocían. Porque nosotros no podríamos, pienso yo, no sé qué diga el resto de la comisión, esperar a que se haga todo un proceso de auditoría, porque eso tiene sus formalismos y sus plazos, ¿verdad? Pero sí
pienso yo, el cambio del oficio. Lo someto tanto a la comisión como también a la anuencia de ustedes a enviar un documento más acorde a la realidad, a la luz de lo que hoy hemos hablado. Usted a tiempo ahora. Que el plazo sería, ¿cuánto plazo se les dio para esto? 48 horas. Sería el mismo plazo, porque si esto lo evacuaron en 48 horas, en 48 horas debieran de evacuar, porque solo se tienen que basar a lo que dicen. Aquí se basaron en una última resolución. Tendrían que ir a las otras y evacuarlo en 48 horas. Considero yo que eso es viable, ¿verdad? Sí, hay acuerdo de parte de la comisión, señor diputado, y entonces les agradecemos, señor Contralor, que ustedes nos puedan enviar ese informe, digamos, ampliar ese informe que ya nos enviaron. Sería de aquí al día viernes, ¿verdad? Bueno, entonces estaríamos con esto concluyendo con la audiencia. Le agradecemos de nuevo, señor Contralor y su equipo, y también a todos los equipos técnicos que nos están acompañando, medios de comunicación, y reiterar nuestro saludo a quienes nos ven a través del canal 9 del Congreso de la República. Damos por concluida la audiencia y se cierra la sesión. Gracias.